Lectura de la palabra del Señor. Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu presencia en medio del culto. Gracias por lo que has hecho en cada vida, Señor, que aunque no sintamos o no veamos, ciertamente tú no paras de obrar en la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que ahora nos des oídos encendidos, nos des sabiduría, ojos espirituales bien abiertos, Señor. Que todo pensamiento contrario o toda cosa que pueda tratar de desviar nuestra atención de ti, ahora que vamos a exponer tu santa palabra, que ahora se deshaga, y que nosotros todos, Señor, podamos ser bendecidos y edificados por tu palabra a nosotros en esta mañana. Desata el poder de tu palabra en medio nuestro, Señor, y haz con ella lo que tú te has propuesto en esta mañana hacer. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios proveerá, ¿de qué manera? Con generosidad. ¿Alguna cosa? Todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Pueden sentarse. Todos y cada uno de nosotros está aquí en la iglesia porque tiene alguna necesidad. Todos nosotros tenemos necesidades todos los días, necesidades de diferentes índoles, pero tenemos necesidades. Y como seres humanos que somos, siempre andamos en búsqueda de saciar de alguna manera la necesidad que podamos tener. Dios sabe la necesidad que tú tienes, y yo espero, ¿verdad?, que puedan creer eso y que no lo cuestionen, porque Dios todo lo sabe, y si Dios todo lo sabe, pues ciertamente Dios sabe, inclusive la palabra dice que conoce lo íntimo de nuestros pensamientos. Aquellas cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos, Dios las conoce. Por tanto, si Dios es todopoderoso para proveerle a sus hijos lo que sea que le convenga, ¿cuál es el elemento que falta en esa ecuación? Dios todo lo puede y Dios desea suplir tu necesidad, la que sea. Si eso es así, ¿cuántos creen que sea así? Amén. Algunos no creen que sea así. Tienes que creerlo primero. La ecuación que falta es que tú lo creas. Mira qué cosa. La ecuación que falta ahí es que tú lo creas. Y cuando tú lo crees, entonces la palabra dice que por fe tú lo esperas, porque aunque no lo veas, tu fe te dice que lo vas a ver. Porque tú crees en un Dios que se place. ¿Sabes lo que es que te dé placer hacer algo? Piensa en aquello que te produce más placer hacerlo.
pues Dios se complace. Y antes de que tú puedas ir delante de Dios con tus peticiones, antes de que tú puedas ir donde Dios a pedirle lo que sea, ya Dios conoce lo que tú vas a ir a pedir. Pero entonces no vayas a pensar como piensan los que dicen filósofos por ahí. Pues si ya Dios sabe todo y sabe que yo necesito, pues ¿para qué pedírselo? Que me lo dé. Pero no es así de fácil. Porque hay un detalle. El mero hecho de que tú vayas en la actitud que debes de ir delante de Dios a pedirle por tu petición, eso para el ser humano es una humillación. Y Dios te quiere así, humillado en su presencia. Y esa es la parte que a nosotros se nos hace bien difícil como seres humanos. Porque nosotros somos orgullosos. ¿Sabe quién es el rey del orgullo? Satanás, el Señor lo reprenda. Fue ángel de luz, precioso más que todas las cosas. Se la creyó. Se lo creyó, que era más hermoso que todo lo otro que haya sido creado. Y lo que le faltaba era ser más grande que Dios. Y el orgullo lo llevó a creer que él podía ser igual o más grande que Dios. Y ahí fue el principio de su caída. Nada de lo que se pueda predicar en la palabra del Señor, ninguna cosa que se pueda predicar, tiene más urgencia y necesidad que el que nosotros aceptemos voluntariamente rendirnos delante de Dios. Espero que Dios pueda convencerte en esta mañana de que Él es suficiente, Él es más que suficiente para cualquier necesidad que tú puedas tener del índole que sea. Porque si estás aquí es porque tienes una necesidad. Mi necesidad, se las confieso. Yo necesito fortalecerme en Dios constantemente para no volver atrás a la vida que yo llevaba, que muchos de ustedes ya conocen. Y yo reconozco que si yo no vivo humillado en la presencia de Dios, pues eventualmente pudiese pasar, porque ha pasado tantas veces a otras personas, que me envanezca y entonces ahí comience mi caída. Y nosotros nos envanecemos fácilmente. Así es que después de leer este pasaje bíblico, hermano, y yo espero, ¿verdad?, que tú puedas metértelo en el corazón, pero en la cabeza también. Cuando dice que Dios proveerá con generosidad, cuando dice todo, cuando dice siempre, cuando dice todo lo necesario, esas son palabras que son absolutas. ¿Usted sabe lo que es absoluto? Absoluto es que no hay más nada. Eso es lo que significa, punto y se acabó. No hay interpretación que valga. Pero cuando nosotros encontramos esas palabras, y hemos estado estudiando eso en la célula los miércoles, ¿verdad?, cuando estudiamos la palabra, los lunes, los varones, cuando nos reunimos a orar, últimamente hemos estado haciendo énfasis en que cuando nosotros leamos cualquier pasaje bíblico, nosotros le demos importancia a las palabras que aparecen ahí y la importancia que amerita.
Porque a través de esa importancia que tú le pongas a esa palabra, entonces tu fe se va a fortalecer. Veremos a ver. Cuando habla de que proveerá es igual a suplir, a ser la fuente o el origen de lo que sea. En este caso, de tu necesidad. La fuente, el origen, el que va a suplir lo que sea tu necesidad es Dios. Él es la fuente. Él es el proveedor. Cuando habla generosamente, es lo mismo que decir de manera sobre y abundante. Eso significa que es más de lo que tú pidas. O sea, tú le pides a papi que te regale un walkie y él se zafa y te lleva un Mercedes-Benz. ¿Viste? Bueno, pero es el mismo ejemplo. O sea, tú le pides a Dios un carro porque necesitas moverte, ¿verdad? No lo necesitas para irte a chulear ni nada de eso, ¿verdad? Perdonando la expresión de domingo. Ni a darte guille por ahí para que te vean que andas en tremendo carro. Es porque tú quieres ir a estudiar, quieres ir a trabajar y pues más que un lujo es una necesidad. ¿Ok? Y entonces tú pones eso en oración y te pones como los nenes chiquitos, ¿verdad? Porque donde quiera que oren, entonces tú vas y dices, oren, hermano, oren porque necesito un carro. Y hacer la oración con fe. Y entonces, pues, tú no estás pidiendo nada extravagante, tú lo que necesitas es un carro, pero entonces cuando Dios, el que se luce, esto me recuerda un retiro en Ebenezer. Fue en el año 92. En ese retiro hubieron 2 personas que llegaron a ese retiro en PON. Los llevaron porque no tenían manera de transportarse. Dios conocía la situación de esas 2 personas. Y esas 2 personas salieron del retiro con un carro cada uno. Y no me lo estoy inventando, ¿sabes? Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Esas 2 personas Dios los sorprendió y del retiro salieron cada uno con un carro porque Dios le dijo a 2 personas, levántate y vete donde tal persona y entrégale las llaves de tu carro y dile que Dios te mandó a entregarle estas llaves para ti. Aquello se quería caer, un escándalo, porque las 2 personas que no se conocían entre sí empezaron a llorar y fueron impactados y dijeron, y que entonces pues cuando se formó aquel foxtrot, pues entonces los pastores que habían allí invitaron a que aquellos que estaban abrazándose y todo con los que le dieron la llave, que pasaran al frente a ver para que explicaran qué había pasado. Y entonces ellos testificaron que habían llegado allí por PON para tú llegar a un retiro en PON. Es porque de verdad tú tienes deseo genuino de estar en ese retiro. Porque es la excusa perfecta para no ir. Pero ellos llegaron y Dios los bendijo. Y bendijo aún más a aquellos que en obediencia se despegaron del carro que tenían y le entregaron las llaves sin
sin pregunta a la persona. No fue el único retiro en que pasó eso. Y en otro retiro, el que tuvo que entregar el carro fui yo. En otro retiro que se dio. Y fue a un pastor. Y Dios me dijo, regálale el carro. Y dile que yo te mandé a que le regalara el carro. Y yo, ni tonto ni perezoso, le dije, lo único que te voy a pedir es que me acompañe para que me puedas dejar en casa. Porque aquí están las llaves, pero si te vas, me quedo a pie. Y ese pastor es un pastor muy querido en las catacumbas, un pastor de muchos años en las catacumbas, que por mucho tiempo pasó muchas necesidades. Pero de una manera milagrosa Dios le suplía todas las necesidades que pudiera tener. La nieta mayor mía, Adriana, está enamorada de mi carro. Y yo cada vez que vamos y la vemos, ella me dice, abuelo, estoy volando por el carro. Porque yo le dije, bueno, pues yo casi lo acabo de comprar, pero si Dios quiere que yo te lo regale, pues órale a Dios, que Él es el comandante y jefe. Y si me dice darle el carro, es que me va a dar algo mejor a mí. Así que órale a Dios, y esa muchacha está todos los días orando por ese carro. Si le va a llegar o no, pues yo no sé. Pero yo la motivo a que siga orando. Y con eso lo que le estoy diciendo a ella es, mira, ¿sabes qué? Los que hemos creído en el Señor no nos atamos a nada porque entendemos que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. De alguna manera nos lo ha dado. O sea, yo llevo de mis 65 años, creo que llevo como 40 años, y si no un poquito más, que yo no pago un carro que yo he estado usando, porque siempre ha sido un company car, que lo paga la compañía. Después de muchos años, la primera vez que pago por un carro es por la guagua que le compré a Tati, que ya en los próximos meses la saldo, y lo hice bien planificado porque yo dije, cuando empiece a coger seguro social yo no quiero tener deuda. Así que en esa cogí el carrito que ella tuvo por casi 20 años, un Nissan Técnica que ella tenía blanco. ¿Te acuerdas del carrito de ella ¿Verdad que sí? Que después se lo vendimos a esta nena, a Damaris. No a Damaris, a Damaris. Para Stephanie. Ese carro estaba inmaculado, hermano. Inmaculado. 20 años de uso y estaba nuevo. En el dealer, cuando lo llevábamos a hacerle cualquier tontería, el dealer donde originalmente se compró, el supervisor del departamento de servicio siempre le decía a mi esposa, cuando vaya a vender ese carro me avisa que yo solo quiero comprar. Pero el punto es que cuando Dios provee, cuando Él suple, cuando Él da, lo hace de manera sobreabundante. Así que en dos palabras nada más, nosotros estamos comenzando a ver cuál es el carácter de Cristo, el carácter del Dios al que tú le sirves. Se supone que tú le sirves. ¿Cuántos le sirven a Dios? Cuando dice todo es una palabra, un término que es absoluto, que es sin límites. ¿Sabe? Para Dios no hay limitación alguna.
Y cuando la palabra del Señor dice todo, es todo, no son algunas cosas. No cambiemos el contexto de las palabras cuando las encontramos en la Biblia. Créela, no la cambies. Créela, no le añadas definición tuya, porque si no le vas a cambiar el sentido. Cuando dice siempre, también es un término absoluto. Siempre implica en todo tiempo. No es algunas veces, es en todo tiempo. Cuando habla de que proveerá para toda necesidad, la necesidad puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. ¿Y cuál se queda? La material. ¿Verdad? La pongo a lo último ahí porque quizás para nosotros la ponemos primero, ¿verdad? Lo material primero. Pero piensa en tu necesidad. A lo mejor tú necesitas que Dios te sane. Y la sanidad que Dios quiere provocar en ti es una sanidad trina. Nosotros somos seres trinos. Pues Él quiere suplirnos o hacer en nosotros una sanidad trina. Lo que implica que seamos sanos de cuerpo, seamos sanos del alma y seamos sanos del espíritu. Porque hay muchos cristianos que andan por ahí con sanos espiritualmente, sanos físicamente, porque Dios les sanó de alguna enfermedad, y tienen esas dos sanidades, pero entonces andan cojos por la vida, porque les falta sanidad del alma. Ahí es que están los dolores, los vacíos, los malos recuerdos, aquellas cosas que nos entristecen, y que es el área más difícil que a Dios se le hace sanar, porque requiere de un haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer. Aunque me duela, dale para adelante. Porque yo no sé cuántos de ustedes saben que en la medicina hay ocasiones en que hay que provocarle dolor al paciente para sanarlo. Si tú sufres de quemaduras, en los tiempos que estés en el hospital, todos los días va a ir alguien con una gasa a cogerte lo que se te quemó y te raspan lo que te duele. Pero el raspar lo que te duele provoca un proceso de sanidad. Así es que si a ti te duele el alma, hermano, yo creo que debes de ir pensando en entregarle esa área de tu vida al Señor para que Él se meta ahí. Y aunque te duela, la garantía va a ser que vas a tener un gozo como la mujer que pare. Hay muchas mujeres, más y malas de ahora, que no aguantan nada de dolor. Y van donde los médicos a decirle: mire, doctor, póngame todo lo que quiera, pero yo no quiero sentir nada. Y en ese proceso, ese dolor hace falta. Ese proceso es necesario. De hecho, la Biblia no lo dice, aclaro. Pero en el Génesis, parte del castigo que Dios le dio a Eva fue que de ahora en adelante parirás con dolor. Lo que yo puedo especular, porque la Biblia no lo dice literal y contextualmente, pero infiere que Dios había hecho el paraíso, le había
le había dado a Eva a Adán, y en su mente lo que había era que, yo no sé, trilla los dedos y de momento aparece un muchacho ahí. Porque el dolor no era parte del plan de Dios, por lo menos en esa área. Pero dicen los médicos que ese proceso del dolor, porque hay muchas que inclusive le piden a los médicos que le hagan cesárea, pero ese proceso por donde esa criatura pasa por el canal vaginal y esa presión que le hace sobre esa criatura hace que contribuye a la salud integral de esa criatura. Nosotros le servimos a un Dios, y si se te olvida todo, ya podemos cejar la predicación con esa expresión de que Dios es más que suficiente. No es suficiente, es más que suficiente. Alabado sea Jesús. Podemos nosotros ver la naturaleza generosa de Dios. La naturaleza generosa de Dios la podemos ver en uno de los actos que Él hizo de amor. Y fue lo que aparece en Juan 3:16, porque de tal manera, en la Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero aquí dice, en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios amó tanto el mundo. Ese es en lo que hay que enfocarse. Él te amó tanto a ti, ¿lo estás oyendo? Él te amó tanto a ti, ¿lo estás escuchando? Que Él dio a su Hijo, su único Hijo, por amor a ti. Y si ustedes conocen lo que Jesús sufrió, pues se podrán imaginar, si tú eres capaz de entregar un hijo tuyo por amor a alguien, entregarlo a morir. Esa es nada más para que te imagines la clase de amor que Dios tiene para contigo. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes, lo dice la palabra del Señor, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. O sea, ¿cuál es la fórmula? Estar unido a Cristo. Si no estás unido a Cristo, pero no es la unión que tú puedas creer, es la unión con Él que Él demanda de nosotros, pues lo vas a tener todo. Y te puedes olvidar de las preocupaciones, de todo te puedes olvidar. Pero eso es duro. Eso es duro para nosotros. Cuando lo recibimos a Él, recibimos esa plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos esa plenitud de parte de Dios en nosotros a través de Cristo que mora en nosotros. Dios es para ti en Cristo todo lo que jamás puedas necesitar. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a esa gloriosa verdad? A ese hecho de verdad. ¿Estamos viviendo así? ¿O cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en incredulidad? ¿Estamos viviendo en duda? Porque si vivimos en esa verdad, en ese hecho que no depende de ti, es que Dios, su naturaleza es así, pues entonces nosotros tenemos que estar viendo
la mano de Dios bendiciendo nuestras vidas de alguna manera. Un resumen: Dios es suficiente para llenar todo vacío del alma. Hello. Todo vacío del alma. Dios es suficiente para sanar amarguras. Dios es suficiente para llenar la soledad con su presencia. Hello. Aquellos que se quejan tanto de que están solos, que no tienen a nadie, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Pero tienes que llegar a encontrarte con Él. Y tienes que aprender a caminar con Él todos los días. Él va a ser suficiente. Dios va a ser suficiente para eliminar los temores. Aquellos que andan todos los días como las ovejas acabadas de nacer, que están con aquella temblequera y le tienen miedo hasta la sombra. El que tiene a Cristo en su corazón no teme más. No teme más. Porque a lo que le teme todo ser humano es a la muerte. Y con su muerte en la cruz, Él venció la muerte. Hasta en eso nos dio a nosotros la victoria, a través de lo que Él hizo por nosotros. Él es suficiente para sanar toda dolencia o enfermedad. ¿Qué hace falta? Creer. Hace falta fe. Hace falta fe, hace falta creer. Y Él ha prometido que sanará toda dolencia o toda enfermedad. Pero ¿sabes algo? Aquí a lo mejor no hay piedras por ahí, ¿verdad? Dios usa a los médicos son de Dios. Pero hay gente que ni a los médicos va. Hay gente que ni a los médicos va, porque son negligentes con el templo del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que sean sanos. Pues vamos a orar. Vamos a orar duro. Vamos a hacer declaraciones de fe que vamos a ser sanos. Pero vamos a ir a los médicos. Y vamos a obedecer a los médicos, porque esa es otra. El ir, y él va y te dice, te diagnostica y te dice, toma acá la receta, mete mano. Y como nos dijo el internista nuevo que nos atendió, que estuvo como 3 horas con mi esposa y conmigo atendiendo eso, nunca me había pasado. Yo nunca había visto un médico que se tardara tanto con un paciente. Y ¿sabes qué? Que él nos hizo un cuadro clínico y a cada uno de nosotros nos dio unos laboratorios y a cada uno de los dos nos dio una receta y nos dijo, nos vemos en 30 días. ¿Tú crees que tú vas a poder ir con un embuste donde el doctor? No vas a poder, porque él va a saber si tú hiciste caso, él va a saber si te tomaste los medicamentos, si te los tomaste como es, porque cuando te vuelva a examinar, va a encontrarla y tú te caes de... No, doctor, es que yo, todo lo que usted me dijo, es verdad, sí está bien, seguro que sí, que es verdad. Dios es suficiente para vencer toda prueba y toda batalla que podamos tener, y ahí cae todo. ¿Usted sabe lo que son ataduras? ¿O no sabe? Le tengo que explicar lo que son ataduras. Aquí todo el mundo ahí sabe lo que es eso. Aquí el más que o el que menos ha tenido ataduras en alguna área. Pues la palabra me dice que Dios es suficiente para darte lo necesario para que tú termines la prueba. No es que Él te la va a cortar, porque hace falta atravesar la prueba.
Pero Él va a estar contigo en la prueba. Él te va a fortalecer cuando estés desmayando en la prueba. Él te va a llevar de la mano en la prueba para que no te desvíes. Y de la mano te va a poner al lado allá de la prueba. Y ahí tú vas a hacer, aleluya, gloria a Dios. Soporté la prueba y terminé más que vencedor, más que vencedora, como dice Filipenses. Dios es suficiente para suplir toda necesidad física y no voy a entrar en detalle. Imagínense lo que usted quiera. Pero la necesidad física que usted pueda tener, Dios la va a suplir también. Porque la necesidad física que más hace caer a la gente, pues Dios no te va a quitar ese deseo natural, pero te va a dar dominio propio. Y te va a dar lo necesario para que tú, sometiéndote a Dios, puedas aguantar con gozo hasta que llegue el día donde Dios dice, pues dale y bendigo esto. Aleluya. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y para toda necesidad material, con todo lo que eso implica, Dios es más que suficiente. Dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, pues su espíritu se une ¿a quién? A nuestro espíritu, para confirmar que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos, ¿qué? Herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, pues también debemos participar de su sufrimiento. O sea, que no todo es color de rosa. Tenemos que aceptar lo bueno y lo menos bueno, porque lo que provenga de Dios nunca es malo. Porque la palabra dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Así es que los sufrimientos son herramientas de Dios para transformar y moldear tu carácter y el mío. Las pruebas, las tribulaciones, Dios no ha prometido quitarlas. Él lo que ha prometido es caminar el camino contigo y fortalecerte cuando estés desmayando y ayudarte cuando llegue el momento donde quieras echar para atrás. Y si te llega el momento de la tentación, Dios ha prometido literal ponerte la puerta de salida. ¿Sabes lo que es eso? Dios no dice que te va a quitar la tentación. Él lo que dice es que cuando te llegue ese momento va a haber una puerta puesta por Él para que si tú decides salir por esa puerta, pues entonces vas a ser librado de caer en tentación. Alabado sea Jesús. En el Salmo 103, hermano, el rey David enumera una cantidad de beneficios que nuestro Padre Celestial nos concede. Dice el Salmo 103, versículos 2 al 5 y después 17 al 18. Esto es, a mí me encanta el rey David, porque el rey David supo ser una chuleta cancán en dos patas. ¿Ok? Eso es hablando en boricua, para que podamos todos entender. El rey David no fue santo todo el tiempo. Conocemos de que fue un adúltero y fue un homicida.
porque mandó a matar al marido de la cual él deseaba para él. ¿Ok? Y David tenía momentos de depresión, momentos donde se sentía solo siendo rey, momentos donde él sentía necesidades siendo rey. Y me encanta como él se hablaba a sí mismo. Él le hablaba a su propia alma. Y yo creo que eso nos enseña algo. Que hay momentos en que tú tienes que ordenarle a tu carne lo que se va a hacer. Tú tienes que, en algún momento, vas a tener que decidir si el que manda eres tú o manda la carne. O si vas a vivir esclavizado por la carne. Y cuando hablo de la carne, es todos los deseos de la carne que implica todo. ¿Ok? Porque hasta comer es un deseo de la carne, ¿o no? Hasta que me lo digan, es una necesidad, yo lo sé. Pero una necesidad comer lo básico. No es una necesidad meter la cara en el plato ahí hasta que... Estoy exagerando, ¿verdad? Pero nosotros no podemos permitir que seamos dominados de tal manera que nosotros no tengamos ningún dominio, ninguna voluntad sobre lo que sea. Esta mañana yo puse, si tú no, en el chat de esta mañana yo puse, si tú no tienes la capacidad de someter tu carne para venir a orar, para hacer guerra espiritual por tu familia y por los hermanos que decimos nosotros amar, ¿cuántos creen que eso es importante? ¿Cuántos creen que hace falta un ejército de personas que estén dispuestos a sacrificarse ellos para en oración librar a nuestros hermanos? Yo creo que eso es medular, hermano, en el Evangelio. Tiene que haber personas que estén dispuestos a meterse en la brecha por otros. Tiene que haberlo, porque si, imagínese usted que no hubiera más personas que estuvieran dispuestos a meterse en la brecha por ti. ¿Qué sería de tu vida? Si no haces nada por ti mismo. Pero Dios es tan bueno que hasta en eso el Señor se ha glorificado, que es que pone a otras personas a interceder en oración por ti. Que cogen ese mundo espiritual que lo que quiere es ahogarte, aplastarte y tú no lo ves. Ponerte oposición, ponerte resistencia, ¿verdad? Con sagacidad. Y tú estás ahí dormido a los 30 segundos. Pero hay otras personas que están, mira, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros cancelamos y reprendemos todo plan del enemigo para tratar de oprimir a nuestros hermanos, de atarlos, Señor. Tú eres el que abre las prisiones, el que rompe cadenas, el que hace que los yugos se pudran. Aquí hay personas que hacemos eso. Porque sabemos que el enemigo se las trae y busca cosas que hacer para que tú no llegues a escuchar palabra de Dios, porque no le conviene. Pues por lo menos darle gracias a Dios por aquellos que están metidos en la brecha. No podemos vivir así tan a la buena. Si no puedes venir porque eres débil para vencer la carne, dale gracias a Dios por lo menos en tu casa, en la cama, donde está uno metido, abrazado a la cariñosa. Pero yo te sugiero que si quieres empezar a ver la victoria de Dios en tu vida, en todas las áreas, de manera sobreabundante, entonces aprende a sujetar la carne al espíritu, para que tú veas.
Y no es porque te lo diga yo, es que la palabra lo dice. Mira lo que el rey David le está diciendo a su carne, le está diciendo que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Hello. ¿Quiénes son esos? Su salvación, oye esto, a los papás. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. En todas las cosas que podamos hablar, hermano, y traerle de parte de Dios, ¿cuál es el problema? La carne. Ese es el problema. El problema mayor es la carne. Y tú no estás solo para vencer la carne. Dios ha prometido darte todo. Es más, en 2 de Pedro dice, capítulo 1, versículo 3, que ya Él nos ha dado todo lo necesario para que vivamos vidas. Estoy entregado aquí. Sí, sé que estoy gritando, pero para que vivamos nosotros vidas, ahora se me olvida, vidas en rectitud, es lo que dice el pasaje. O sea que si ya Dios nos ha dado lo necesario, si la plenitud de Dios está en Cristo, y cuando tú recibes a Cristo, esa plenitud de Dios está en ti, pues plenitud es todo, es una expresión absoluta. Pues entonces no pidamos más, tenemos todo, pero hay un problema. ¿Cuál es? La carne. Ahí que está el detalle. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hace calor, yo estoy derritiendo. ¿No tienen calor? Vamos, porque me van a tener que poner un abanico aquí porque... Mira lo que dice Efesios 1:3, dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha, ¿qué cosa dice? ¿Quien nos ha qué? Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿A quién tenemos que estar unidos? A Cristo. ¿A Cristo se puede unir todo el mundo? Claro que sí. Pero cuando nosotros estamos en Cristo tenemos que vivir vidas en obediencia a Dios. Sigue Efesios, versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿Mediante qué? Mediante su gran poder, hermano. Que actúa en quiénes. ¿Que actúa en quién? En nosotros. ¿Es verdad? ¿Usted lo cree? ¿Usted está viendo que el poder de Dios está actuando en su vida o no? Pues gloria a Dios, qué bueno. Pero no se conforme con poquito. Porque el Señor en la Biblia, en ningún lado de la Biblia habla de chispito. En toda la Biblia Él habla de forma sobreabundante. Y nosotros nos podemos conformar con poquito.
¿verdad? Y el que se satisface con lo poco de Dios no busca más. Y a Dios hay que darle gracias por la bendición de hoy. Mañana tú le dices gracias por la bendición de ayer, pero yo quiero una bendición nueva hoy. La de ayer ya pasó. Hoy necesito que me bendiga. El amor y la gracia de Dios que se han derramado en nuestra vida nos capacitan para compartir estas cualidades con los demás. El Dios de poder y provisión es siempre el Señor del más que suficiente. Por eso mismo es que nosotros podemos ocuparnos de nuestras vidas espirituales, porque Dios ha prometido ocuparse de suplir toda necesidad que podamos tener. ¿Sabes? En la Biblia nosotros vemos en el Evangelio de Lucas que él coge a aquellos discípulos y le dice, antes que se vayan, dejen todo lo que tienen aquí. No quiero que lleven 2 vestidos, ni 2 sandalias, y no lleven bolsa, no lleven comida, no lleven nada. O sea, al principio creo que es el capítulo 2 de Lucas. Y después cuando lo vuelve a ver, creo que en el capítulo 11 de Lucas, entonces viene y le dice el recibimiento del Señor. Mira qué cosa, ellos llegan con unos testimonios brutales a contar y él le dice lo primero que le cuando te dije que te fueras sin nada, te faltó algo. Y ellos todos tuvieron que decir no nos faltó nada. Porque Dios que los mandó, se encargó de poner en el corazón de la gente que ellos vieron y trataron, suplan toda necesidad que puedan tener. El obrero es digno de su salario. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 10. Mira lo que dice. Esto es una realidad de todos nosotros. Dice, por todos lados, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. O sea, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a vivir nuestras vidas al estilo de Jesús, nunca vamos a ver la plenitud que habitó y que actúa en Jesús. No lo vamos a ver en nuestra vida. No nos falta nada, lo tenemos todo en Cristo, pero debemos apropiarnos. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que agarrar la palabra del Señor, hermano. Debemos apropiarnos de la suficiencia de Cristo. ¿En vista de qué? De nuestra bancarrota. Somos competentes en su suficiencia. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra competencia proviene de Dios. El que cree que las cosas provienen por tu fuerza, por tu sabiduría, por lo que te puedes imaginar, me faltan palabras. Pero hasta que tú no creas que no eres tú, que es Dios el que te abre puertas, que es Dios el que te pone en gracia, es Dios el que hace que lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Hermano, esa es la esencia de la fe. Y si nosotros no podemos creer eso de todo corazón, hermano, pues
¿De qué sirve que nosotros estemos aquí? ¿De qué sirve? Mejor nos quedamos durmiendo en la casa. ¿A quién no le hace falta 2 o 3 horas de buen sueño? A todos nosotros. Ahora yo salgo de aquí, almorzamos y cuando llego a casa me voy, pero aquí siempre busca acomodarme, pues si no se me rompe el cuello. Y ahí yo me las desquito, una buena altera y a dormir para prepararse para ir al otro día a trabajar y tener una semana de trabajo dura. Que Cristo, quien es la plenitud de Dios, sea todo para ti en estos días y quieras encontrar en Él tu entereza y la fuente de todo lo que necesitas. Parece que estuviésemos repitiendo, ¿verdad? Y si se fijan en esta proyección, en todas y cada una de los slides, aparece arriba Dios es suficiente. Eso hace algo, ¿sabes? Es igual que si tú te paras en el espejo y empiezas a decir, yo soy más que victorioso en Cristo Jesús, yo soy más que victorioso en Cristo Jesús, y empiezas a creértelo, pues vamos a repetir esas cosas, vamos a repetir la palabra, y si te hace falta, párate en el espejo y léetela. Algo más o menos así era lo que hacía el rey David. Cuando se hablaba él mismo parecía un loco. Dice Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Otra vez, por medio de Cristo Jesús. No dice a través de tu fuerza, no dice a través de tu sabiduría, dice a través de Cristo que mora en ti. Date una oportunidad, hermano. Dios no le hacen falta oportunidades, al que le hacen falta oportunidades a ti. Aprovecha que el Señor te está hablando y date tú una oportunidad para que tú veas las cosas como van a cambiar en tu vida. Como es que uno dice, yo pongo mi cuello en un picador. Reta a Dios para que tú veas. Él es nuestro pastor. Si todos los muchos aspectos de su carácter y sus caminos, como se establecen en la Escritura, son realmente verdad. ¿Okay? Yo no estoy poniendo en duda, pero esto es verdad, yo lo escribí, pero hablándote a ti, dice, entonces debemos tener la convicción positiva que Él es en sí mismo suficiente para todas nuestras posibles necesidades y que podemos descansar confiadamente en Él absolutamente y por siempre. Así que con esto que hemos presentado, y me falta un montón más y yo tengo que acortarlo porque si no estamos aquí hasta las 1 de la tarde, pero yo creo, hermano, que con lo que hemos presentado, que dice la palabra, es más que suficiente para que nosotros podamos recibir ese mensaje. De nada sirve nosotros estar preocupándonos, afanándonos. De nada sirve estar buscando estrategias. Busca al Dios de las estrategias. Y de momento de tener una mente en blanco, de momento te van a fluir las cosas. Y tú vas a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Yo tenía la mente en blanco. Y de momento lo que fluyó. Imagínense que aquí parado predicando y Dios me habló para ¿de qué voy a hablar el próximo domingo? ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Dios es un oasis en medio de tu desierto. Vamos a hablar de los oasis en medio del desierto. El próximo domingo viene Pastor Johnny de Mayagüez para acá. Pero para el otro. Sí, porque si esto me llegó ahí, tengo que hacer algo con eso. El Salmo 62 del 5 al 8. Otra vez el rey David hablándole a su alma. Es decir, que esa práctica es buena. Dice que todo mi ser espere, ¿cómo? En silencio delante de Dios. O sea, te postras y no digas ni una palabra, te quedas ahí. Tranquilo, tranquila, confiado, confiada. Eso es lo que dice ahí. Porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi ¿qué? Mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Eso es lo que tenemos que hacer. No es andar como gallina cuando le cortan la cabeza. ¿Te han visto una gallina cuando le cortan la cabeza? No. Una gallina cuando está viva, le cortan la cabeza y va por ahí loca, sin cabeza, pero anda loca por ahí. No se cae muerta rápido, eso va por ahí como el lagartijo cuando le cortan el rabo. Pero hay personas que andan por ahí en la vida así. ¿O usted no ha visto personas así? Que tú los ves y los escuchas y le dices, oye, estate quieto porque te va a dar un infarto. Ahí el Señor lo que nos dice es, mira, ve a mi presencia y cállate. Cállate. A silencio. Porque también vamos supuestamente a la presencia de Dios y si tú no has escuchado la voz de Dios en algún momento orando, trata callándote la boca, ¿ves? Porque Él es todo un caballero y si tú sigues, Él está aquí, espera que esta se calle la boca, pues entonces, hablarle. Entonces de momento te calla la boca y te para y te va. Y entonces se queda, mira, se fue. Y eso me quería que yo le hablara, pero... Voy a compartir con ustedes un pensamiento de un escritor que más o menos sustenta esto. Que dice, esperar en Dios parece ser una de las cosas más inseguras que podemos hacer. Eso es humanamente pensando, ¿verdad? Y tener expectativas en Él solamente es como construir sobre la arena, humanamente hablando. Nos apoyamos en cada lado buscando algo de qué depender, de dónde me agarro. Y no es hasta que todo lo demás falla que ponemos nuestra confianza entonces en Dios. ¿Te acuerdas lo que les dije el domingo pasado? Que el que se está ahogando le tira un alambre de púa y se agaja de él, aunque se tasaje las manos. Porque la realidad humana, hermano, es que hasta que nosotros no estemos acá, hasta con el agua hasta acá, no buscamos de Dios. Estamos todo el tiempo ahí buscando la manera nosotros de hacerlo. George MacDonald dice, vemos a Dios como nuestro último y más débil recurso.
Solo vamos a Él cuando no tenemos a dónde más ir. Y entonces nos damos cuenta que las tormentas de la vida nos han llevado no a las rocas, ¿verdad?, al arrecife, sino a puerto seguro, al puerto deseado. Dios nos va a permitir, si tú confías en Dios, si tú confías en Dios, hermano y hermana, todo lo que se haya podido dañar en tu vida, Dios lo va a restaurar. Todo, no importa lo que sea, porque para Él no hay nada imposible. Pero a Él le hace falta tu rendición. Cuando nosotros nos rindamos y le digamos, Señor, llevo 30, 35, 40 años de mi vida tratando de salir a flote, lo que he hecho es meter las inferiores. Y todo me ha salido mal. Lo he perdido todo, lo he dañado todo. Me cansé. Necesito que tú hagas algo por mí. ¿Y sabes qué? Que Dios no toma en cuenta la rebeldía de nosotros, que hemos sido rebeldes todo el tiempo con Dios, hemos rechazado su palabra, hemos vivido al estilo nuestro. Pero en el momento en que nosotros ya no podemos más y le decimos, Dios, aquí estoy, ayúdame. Él no es, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, que Él no es de los que está, te lo dije, tú ves, ahora, ¿verdad? Ahora. Dios no es así, al contrario. Hace como el padre del hijo pródigo. Ven, hijo, te pone un anillo en el dedo, lo viste, lo calza, manda a matar el becerro más gordo y hace una fiesta. Porque un pecador se ha arrepentido. Ningún alma puede realmente descansar hasta que haya renunciado a toda dependencia en los demás y haya sido forzada o obligada a depender solamente del Señor. Mientras nuestra expectativa esté en otras cosas, hermano, o en otras personas, mientras esa sea tu expectativa, lo único que vas a estar experimentando es desilusión y fracaso. Porque la sabiduría del hombre es limitada para Dios, que sabe todas las cosas. La riqueza de la sabiduría de Dios está disponible para ti y para mí. Ya le voy a dar para adelante para... Mira lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Ese es el Dios que nosotros presentamos aquí todos los domingos. Es el Dios que es capaz de coger y renovar y restaurar tu vida totalmente y llevarte a un nivel de paz, de gozo, de alegría en Dios que tú nunca has experimentado. Pero Él está esperando que tú te rindas. Termino con eso.
Lucas capítulo 11, versículo 40. Cristo le tuvo que decir a Marta, la hermana de Lázaro, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Y eso Dios nos lo está diciendo y nos lo repite. Pero ¿por qué es tan difícil de nosotros ceder? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida que a nosotros se nos hace tan difícil ceder? ¿Será que nosotros estamos culpando a Dios de algo? Sí, porque, ¿sabes? Hay montones de posibilidades y podemos especular muchas cosas. Pero hay veces que nosotros, aún asistiendo a la iglesia, le estamos echando culpas a Dios que Él no ha tenido. Y estamos tristes y estamos amargados y nos sentimos vacíos. Y todos los días lo que se nos quitan las ganas hasta de vivir. Y un cristiano tiene que vivir en victoria todo el tiempo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Él quiere darte la victoria. Él quiere no tan solo darte la victoria y que tú sientas todas estas cosas que Él ha prometido en la palabra, sino que tú la compartas con otras personas. Y que tú puedas ser un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer. A todos aquellos que tengan en esta ya tarde alguna necesidad urgente, que puede ser cualquier cosa, porque eso no lo puede juzgar nadie. Lo que es urgente para ti no necesariamente es urgente para otra persona. Pero yo creo que el Señor que me dio esta palabra para traerla a la iglesia, Él tiene un propósito particular y Él quiere mostrar su gloria. Te quiere mostrar su gloria a ti. Pero hay un detalle que es que tienes que creer. Y me gustaría que aquellos que esta palabra los ha tocado y que creen que Dios les puede suplir la necesidad que sea, que pasen aquí. Quiero orar con ustedes. Yo quiero orar con ustedes. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio sencillo. Nosotros lo complicamos, pero es sencillo. Dios promete y es fiel para cumplir, bajo los parámetros de Él, porque tampoco es que yo quiero esto ahora y ahora se va a dar. Dios ha prometido que todo lo que a ti te convenga y más, Él te lo va a dar. Pero nosotros tenemos que renunciar al yo y tenemos que comenzar a descansar en Dios. Los que estamos aquí, y yo me incluyo en esta oración, necesitamos que Dios siga obrando en nosotros. 30 años después que empecé en este caminar del Evangelio, todavía yo tengo necesidad de Cristo. Y yo espero que nunca se me acabe esa necesidad. Honestamente, siempre va a haber algo que Dios deja ahí para que nosotros dependamos de Él. Pero tenemos que activar nuestra fe, hermano. ¿Sabes? Nuestra fe la tenemos que activar. Acuérdate que a Dios no le importa
nuestro pasado. A Dios le importa nuestro presente y nuestro futuro. Él quiere sanar nuestras heridas, nuestras amarguras. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido malos, terribles momentos de dolor, de pérdida? ¿Sabes? Y Dios quiere meterse en tu vida de una manera que tú puedas lograr lo que tanto has anhelado en tu vida. Nuestro hermano Manuel lleva con nosotros ya como 3 semanas, ¿verdad? Y los miércoles está viniendo aquí, los lunes está yendo a mi casa a orar. Y eso yo veo unas cosas que Dios está orando en su vida. El lunes pasado nos testificó que llevaba 2 semanas sin darse un trago. Y él le da la gloria a Dios, que es el que lo está logrando en él. Así yo estuve con todo. Tal vez para él era ese único problema, para mí eran tantos. Y yo ver cómo Dios se metió en mi vida, se enrolló las mangas. Lo primero que hizo fue levantar unas cargas de sobre mis hombros, donde yo empecé a sentirme más liviano. A mí me parecía que el peso del mundo estaba sobre mí y me estaba aplastando, que ya yo no podía ni levantarme. Pero Dios, en un acto de amor y misericordia, en un momento de yo quebrantarme y echarme a llorar, ahí vino Dios y levantó todas esas cargas de encima de mí. Y 30 años después estoy aquí compartiendo con ustedes lo que Dios ha hecho en mi propia vida. Yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sabe? Y quizás por eso es que lo que digo es más creíble, ¿verdad? Porque soy un testimonio vivo del poder de Dios. Pero un día yo lo acepté como Señor y Salvador y de ahí para adelante todo cambió. Y les confieso que si había algo que yo le decía a mi hermano que es pastor, a mi mamá, a mis hermanos, era que cuando yo estuviera preparado, te anuncio algo, nunca nadie está preparado para servirle a Dios. Eso es un acto de fe. Y el acto de fe se hace porque, tú dices amén. No porque Dios se me haya revelado, bajó del cielo, esto se llenó de una nube, de una luz que me cegó. El que le haya pasado, gloria a Dios. Pero nosotros no nos podemos quedar esperando eso. Y yo no sé, el varón que nos visita hoy dijo, ¿tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador? Gloria a Dios, qué bueno, te lo aplaudo. ¿Habrá alguien aquí que no haya hecho un acto de fe, de aceptar a Jesucristo como su Salvador para aprovechar este momento, verdad? Por lo que veo todos. Pero fíjense, miren todos los que estamos aquí, que hemos rendido nuestra vida a Jesús y tenemos que aceptar que tenemos más necesidad de Él. ¿Qué les parece si oramos juntos? Padre Santísimo, Dios de amor y misericordia, que eres poderoso, que eres rico en bendiciones. Hemos declarado tu palabra con poder y autoridad en fe. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo con nosotros, Señor, que siendo inmerecedores y hasta infieles, a ti te ha placido seguir trabajando con nosotros, ayudándonos en nuestra humana debilidad, dándonos victorias, Señor,
sobre el pecado que nos asedia y nos quiere hacer caer de tu gracia. Yo intercedo por mis hermanos delante de ti en este momento, rogándote que fortaleza del cielo, Señor, fortaleza del cielo sea sobre mis hermanos, Padre. Que toda duda en el nombre de Jesús ahora mismo sea deshecha. Que una convicción, Señor, de fe venga sobre la vida de mis hermanos y que nosotros, Señor, día a día, momento a momento, entreguemos cada cosa ante el altar tuyo en silencio. Señor, estando quietos, creyendo para ver tu gloria, Señor. Señor, ponemos delante de ti nuestros gigantes, los muros, Señor, que se levantan delante de nosotros. Y te suplico en el nombre santo y poderoso de Jesús, que tú soples sobre nosotros, Señor, y hagas que esos gigantes y esos muros se caigan en el nombre poderoso de Jesús. Que esos muros se caigan ahora mismo por el poder de la palabra del que todo lo puede, que es omnisapiente y omnipresente. Te damos gracias, Señor. Te honramos, Dios Padre. Te bendecimos, Jesucristo amado. Y creemos, Señor, y declaramos con nuestra boca que tú nos das la victoria y nos haces más que vencedores en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, renuévalos en ti, Señor, y que podamos caminar de gloria en gloria junto a ti. Que así sea en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Y que es lo más importante, Dios les bendiga, salúdense, un aplauso al Señor.